noches, ¿cómo están? Esa era una canción. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, y espero que se hayan recuperado de la comida del domingo, de la comida navideña y que hayan hecho una buena digestión, porque hoy, gracias a Rigoberto Álvarez, tenemos comida de nuevo para todos ustedes. Así que cuando terminemos vamos a ir allá al edificio, ahí al del medio, que nos tienen preparado tremenda comida, así que, y tienen ahí sus masitas para que coman, y su congrí, su yuca y su platanito, etcétera. Así que, bueno, despedimos aquí, como le gusta a los cristianos, con comida. Esta es la última reunión del 2019 de los miércoles. Hoy es la última, hoy es 18, el miércoles que viene por supuesto es el 25, Navidad, el otro miércoles es el 1 de enero, Año Nuevo, y nos volvemos a reunir y vamos a tener la Santa Cena el 8 de enero. Así que el miércoles 8 de enero vamos a comenzar el año y vamos a tener aquí una fiesta de amor para alabar al Señor y vamos a recordar al Señor y tener la cena el 8 de enero. Así que esta noche nos despedimos los miércoles, y el domingo tenemos reunión y continuamos nuestras actividades. Bueno, esta noche vamos a terminar de estudiar este tema que comenzamos la semana pasada y espero que todos tengan sus dos hojitas, una con la fecha de hoy, el estudio bíblico de hoy, y la otra, si la tenían y la trajeron bien, si no, María Luisa tiene las hojitas de todos los pasajes bíblicos que dimos el miércoles pasado, que esta noche, con la excepción de un pasaje que vamos a poner aquí en la pantalla, con la excepción de uno, pues vamos a los tenemos todos y los vamos a examinar, Dios mediante, todos ellos. Así que vamos a tener un momento de oración, pedirle al Señor que este tiempo nos ilumine y nos dirija. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, cuando nos podemos reunir, tu cuerpo, tus hijos, tu iglesia, Señor, alrededor de tu palabra, alrededor de ti, Señor. Esta noche te pedimos, como te pidió David, Señor, abre los ojos de mi corazón para ver las maravillas que hay en tu ley. Y Señor, en esta noche danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Anímanos, Señor, dándonos entendimiento de las cosas que sucederán pronto. Y Señor, sabemos que tú tienes el futuro, está completamente en tus manos y nosotros queremos conocer lo que tú nos has revelado en tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que están en camino. Bendícelos a todos y te damos gracias. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a ver, el miércoles pasado vamos a hacer un pequeño repaso. Esta noche ustedes tienen 9 preguntas. Antes de entrar a las preguntas que tenemos de las cosas futuras, vamos a hacer un pequeño repaso de los eventos futuros. Si esta es vamos a decir, si este es cuando Jesús murió, y el próximo evento profético, lo próximo que el Señor nos pronostica es el rapto de la iglesia. Esta noche vamos a ver claro el pasaje más importante acerca del rapto que está en sus notas en Primera de Tesalonicenses, el rapto de la iglesia. Cuando somos levantados, somos sacados de este mundo para encontrarnos con el Señor en las nubes, y dice que entonces así, a partir de ese momento, estaremos para siempre con el Señor. Ahí comienzan los últimos 7 años del hombre gobernando al hombre en la tierra. La tribulación es el último intento del hombre por gobernarse, y por supuesto el hombre ha fracasado gobernándose, y los gobiernos humanos han fracasado
durante la tribulación vamos a ver al último de los gobiernos humanos, el último imperio mundial del que habló el profeta Daniel. Los 7 años de la tribulación son los 7 años, vamos a decirle, son los 5 minutos de gloria del anticristo, donde el anticristo los primeros 3 años y medio está conquistando el mundo, lo está ganando, no está mostrando sus verdaderos colores, está consolidando su poder los primeros 3 años y medio, los primeros 42 meses, y luego la Biblia nos dice que los últimos 42 meses tiene control absoluto, control tiránico sobre el mundo, viola el pacto que hace con Israel, se consolida su gobierno y las naciones le entregan su poder, su autoridad, como Apocalipsis nos habla. Hemos hablado de la tribulación que está descrita así detalladamente, sistemáticamente, cronológicamente. Los 7 años de tribulación están descritos y explicados en Apocalipsis, comenzando con el capítulo 6 y terminando con el capítulo 18. Ahí vemos al hombre gobernando al mundo, ahí vemos la debacle del mundo, los desórdenes del mundo, ahí vemos todas las profecías cataclísmicas se efectúan y se cumplen en el tiempo de la tribulación. ¿Cómo termina la tribulación? Termina con lo que nosotros le llamamos la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que regresa en gloria a implantar y a establecer su reino, a liberar al mundo de la opresión del gobierno del hombre. Y a partir de este momento el gobierno cae en las manos del gobernante perfecto. Jesucristo regresa a la tierra, reina en la tierra, tiene un reino terrenal que dura 1000 años. Aquí este evento lo vemos en Apocalipsis 19 y por supuesto en otros pasajes. Jesucristo reina por 1000 años, se le llama el reino milenial de 1000 años, nos los habla Apocalipsis 20, así que Apocalipsis 19, Jesucristo regresa, Apocalipsis 20 está reinando. Al final de estos 1000 años, el diablo vuelve a rebelarse. Dicho sea de paso, en estos 1000 años dice que cuando Jesucristo viene e implanta su reino, que ese anticristo es echado en el lago de fuego. El falso profeta, que era su contraparte, ¿verdad? El líder religioso que estaba provocando que el mundo entero le entregara su poder al anticristo, dice que ambos son echados en el lago de fuego. Es la primera vez que vemos mencionado el lago de fuego en el libro de Apocalipsis. Jesucristo, y dice que al diablo lo pone en una prisión, lo encarcela por 1000 años. Al final de los 1000 años el diablo dice que se suelta por un breve periodo de tiempo. Esto lo encuentran al final de Apocalipsis 20, que vuelve a engañar a las naciones, que vuelven a rebelarse las naciones del mundo, pero aquí el Señor trata con las naciones inmediatamente y dice que ahí el Señor juzga y ahí es donde se lleva a cabo el juicio final. Nosotros hemos oído hablar muchas veces del juicio final. La Biblia, al final de Apocalipsis capítulo 20, el último juicio. Este juicio nada más que para no cristianos. Este juicio es para nada más que los habitantes de las tinieblas. Nada más. Los creyentes no vamos a estar en el juicio final. ¿Dónde vamos a ser juzgados nosotros y recibir nuestra recompensa de las que habla 2 de Corintios? Nosotros cuando nos vayamos con el Señor en el rapto de la iglesia, en lo que está llevándose a cabo la tribulación, dice que nosotros ahí nos reunimos con el Señor y ahí es donde entendemos que ocurre lo que la Biblia le llama el juicio del tribunal de Cristo, donde los cristianos reciben su recompensa o no reciben recompensa por las cosas que hayan hecho.
El juicio para creyentes no es el mismo que el juicio final. Este juicio es para determinar el grado de castigo que tendrán los incrédulos. No todos los castigos van a ser igual. Van a haber distintos grados de castigo, por eso dice que se abren, en Apocalipsis 20 dice que se abren los libros para ver las obras de los incrédulos y que se abre otro libro que es el libro de la vida. Son juzgados por las obras que están en los libros, pero dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. El lago de fuego donde ya estaba el anticristo y donde estaba el falso profeta, dice que todo aquel que está en este juicio va a ir a parar al lago de fuego. Apocalipsis 20 habla de eso. Y luego comienza un capítulo nuevo, Apocalipsis 21 y 22, y dice, entonces, dice Juan, vi cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí empieza a describir lo que él ve de la santa ciudad, de la nueva Jerusalén, descender del cielo, donde vamos a vivir por toda la eternidad. Vamos a vivir en una ciudad. Si quieren saber la descripción bíblica de ese lugar donde vamos a pasarnos la eternidad, léanse Apocalipsis 21 y 22. Ahí vamos a estar alabando a Dios, no nos vamos a aburrir, vamos a estar en la gloria para siempre y para siempre. Apocalipsis 22 nos describe cómo vamos a poder tomar del manantial de agua de vida eterna constantemente, donde vamos a poder comer el fruto que nos da vida eterna y vamos a vivir eternamente. Y ahí, ¿verdad? Apocalipsis 21 y 22 termina con la eternidad. Y allá es hacia donde nos dirigimos. Esta noche vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué vamos a estudiar esta noche? En particular, ¿dónde vamos a decir que estamos viviendo? Las personas vivían antes de Jesucristo. ¿A dónde iban los muertos? ¿A inconsciencia? ¿A un estado de inconsciencia? ¿O después de la muerte hay conciencia? ¿A dónde van los creyentes? ¿Dónde está el paraíso? ¿Dónde estamos los creyentes, verdad? Durante este tiempo. Así que estas cosas aquí son algunas de las que vamos a ver en esta noche y esperamos que el Señor nos dé gracia para poder asimilar estas cosas. Ustedes tienen 9 preguntas y las preguntas básicamente encierran casi todo lo que vamos a cubrir esta noche. Primero, ¿existe un lugar llamado el paraíso? La respuesta, ¿cuál es? Existe un lugar llamado el paraíso. El paraíso, esa palabra paraíso solamente se menciona 3 veces en todas las escrituras y las 3 están en el Nuevo Testamento. La primera vez que aparece la palabra paraíso la utilizó nada menos que el Señor Jesucristo. Aquí tienen la cita bíblica en Lucas capítulo 23 y dicho sea de paso, en sus versículos de la semana pasada, ahí tienen Lucas capítulo 23, donde Jesús le dijo al ladrón que creyó, no al ladrón bueno, no le digan a ningún ladrón bueno, al ladrón perdonado, al ladrón perdonado, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Primera vez que se menciona la palabra paraíso. La segunda vez en 2 de Corintios, donde Pablo dice que él tiene o una visión o que él literalmente fue trasladado al cielo. Dice que fue llevado hasta el tercer cielo y luego dice, fui llevado al paraíso y allí oí palabras que no le es permitido al hombre expresar. Segunda vez que aparece. Dicho sea de paso, ¿dónde está esa cita bíblica? Está aquí en 2 de Corintios capítulo 12, es el punto número 9. El punto 9 en sus notas, en sus citas bíblicas del miércoles pasado. Ahí el apóstol Pablo menciona que él fue llevado al paraíso, que está en el tercer cielo. Bien, la tercera vez que aparece la palabra paraíso se encuentra en Apocalipsis capítulo 2. Y el mensaje a cada una de las 7 iglesias en Apocalipsis siempre terminaba con una frase así: al que venciere le daré tal cosa,
al que venciere le daré tal cosa, al que venciere le daré tal cosa. 7 veces el Señor menciona que al que vence el Señor le va a dar a comer del árbol de la vida. En Apocalipsis 2:7 dice que al que venciere estará en el paraíso de Dios. En el paraíso de Dios es la tercera vez. Dicho sea de paso, paréntesis, ¿quién es el que vence? La Biblia es el mejor intérprete de la Biblia. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Primera de Juan capítulo 5, porque parece el que venciere, tengo que ser vencedor yo. No, ¿quién es el que vence? Dice Primera de Juan 5, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Eso, si lo quieren como cita, se encuentra en Primera de Juan capítulo 5. Cualquiera que le diga, no, que hay que vencer, tienes que hacer no sé cuántas cosas. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5:4 y 5. Así que, ¿quién es el victorioso? Somos más que victoriosos en Jesucristo. Amén. Bueno, bien. Ahora, ¿a dónde? Pregunta número 2. Y la respuesta está a continuación. ¿A dónde iban los creyentes cuando morían en el Antiguo Testamento? Hablamos de eso. Segunda pregunta, ¿tenía otro nombre el sitio? Los creyentes cuando morían iban al seno de Abraham. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús nos relata la historia que está en sus notas. Es el punto número 2, la historia de Lázaro, que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico murió y dice que murió y que abrió los ojos estando en tormentos en el Hades. Pero los creyentes del Antiguo Testamento, Jesús nos relata esa historia antes de él haber muerto. Evidentemente era antes de la resurrección de Jesucristo. Dice que que Lázaro, Jesús describe una persona. La Biblia no nos da descripción de todas las personas, pero por una, si era cierto en el caso de una, era cierto en el caso de otros. Y Lucas capítulo 16 nos da un retrato, nos da una ventanita para entender a dónde van, a dónde fue Abraham, a dónde fue el rey David, a dónde fueron los profetas, a dónde fue el pueblo de Dios, los que creían en el Señor, los que se conectaban con Dios, ¿a dónde fueron? Cuando murieron, sus almas. El alma nunca muere. El alma nunca muere. Lo que muere es el cuerpo. El alma y el espíritu nunca se separan. Tampoco hay un versículo bíblico. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. La Biblia no da ni un solo versículo donde diga que el espíritu y el alma se separan. Donde único indica quien único pudiera separar el alma y el espíritu es en Hebreos 4, cuando dice que la palabra de Dios es tan poderosa que sería capaz de separar el alma y el espíritu. Pero nuestro entendimiento es que cuando una persona muere, su espíritu y su alma se quedan juntos y lo que muere es su cuerpo. Está establecido, dice Hebreos 9:27. Está establecido, oigan lo que dice Hebreos 9:27. Está establecido para todos los hombres, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, está establecido para todos los hombres. Este es tremendo versículo. En el mundo en que vivimos, donde la reencarnación está a la orden del día. La Biblia enseña en contra de la reencarnación. No hay una vida y otra vida y otra vida y otra vida y un ser humano, y te portaste mal, vas a venir como perro, te portaste mejor, vas a venir como un gato siamés. O sea, no. Dice Hebreos 9:27 enfáticamente, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez
una sola vez, dice Hebreos 9:27, y después de esto el juicio. Así que la oportunidad de conectarse con Dios y hacer las paces con Dios es esta vida. Esta vida que Dios nos regala para que nos conectemos y lo conozcamos a Él, para entonces estar conectados para la eternidad. Amén. Por eso estamos aquí esta noche. Bien. Entonces, ¿a dónde iban los creyentes cuando morían? En el Antiguo Testamento, antes de Jesús, ¿a dónde iban? Al seno de Abraham. Así es. Tenía otro nombre, iban al paraíso, que era conocido en Lucas 16 como el seno de Abraham. Nos lleva a la próxima pregunta, la número 3. ¿A dónde iban los incrédulos? Hablamos primero de los creyentes. ¿A dónde iban los incrédulos cuando morían en el tiempo del Antiguo Testamento? Iban al sitio de tormento en el Hades. ¿Dónde está eso? En la historia de Jesús y el rico y Lázaro. Lucas 16 es la nota número 2 en sus versículos bíblicos, en sus citas bíblicas. La nota número 2 es la historia en Lucas 16 que Jesús le cuenta a sus discípulos. La historia, había un hombre rico que tenía todas sus riquezas en esta vida, había otro que no tenía riqueza, ambos llegó el momento de morir. El que tenía todo lo bueno en esta vida murió y a partir de su muerte tenía todo lo malo. Y aquí está descrito, el que no tuvo cosas buenas, dice que murió, pero fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y así que ahí vemos la distinción entre creyentes e incrédulos. Así que la respuesta a la pregunta número 3, ¿a dónde iban? Iban al sitio de tormento en el Hades, como está descrito en su nota número 2. Bien, ¿a dónde fue Jesucristo cuando murió? Fue al paraíso. ¿Qué le dijo al rico? ¿Qué le dijo, al ladrón en la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora hay un pasaje bíblico que la gente se preguntan, ¿cuándo pasó esto? Quiero que lo vean. Román, si me puedes poner ahí, Primera de Pedro capítulo 3. Y vamos a verlo aquí en las pantallas. Quiero que entiendan esto para que lo tengan claro. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 3, versículos 18 y 19? Habla de algo que Jesucristo hizo. Dice en el capítulo 3, versículo 18, que Cristo también padeció una sola vez por los pecados. Eso lo sabemos, ¿verdad? ¿Quién padeció? El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Jesucristo fue a la verdad muerto ¿en qué? Pero no en el espíritu no muere. ¿A dónde fue el espíritu del Señor? Le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién iba al paraíso? Jesucristo era Dios, en su espíritu era Dios. Y el ladrón en la cruz fue con Jesucristo al paraíso. Y dice que en la carne murió el Señor Jesucristo para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? En espíritu. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús muere y desciende o va al paraíso? Que en el paraíso se encontró con el ladrón, ¿no es cierto? No le dijo que hoy nos vemos allá. Y se encontró con todos los demás que estaban en el paraíso. Con Lázaro y con Abraham. Pero miren lo que dice, versículo 18 dice que fue vivificado en espíritu, y dice el 19, en el cual ¿qué? En el espíritu, está hablando del espíritu, en el cual también, ¿qué hizo Jesús? Fue y predicó ¿a quién? A los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son esos? Pues hay una categoría, ¿verdad? Primero de personas y también hay otros ángeles que
que están en prisiones eternas, dice el libro de Judas. Pero dice el versículo 20 que los espíritus que están encarcelados son los del Antiguo Testamento. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Y dónde estaban esos espíritus encarcelados a los cuales Jesucristo, cuando fue en espíritu al paraíso, les predicó? Pues acuérdense que en el seno de Abraham, como estudiamos el miércoles pasado, el rico veía a Abraham de lejos y a Lázaro y hablaba con ellos. Y Abraham veía al rico y hablaba con él. Lo único que no podían pasar de un lugar a otro. Jesucristo desde el paraíso fue y les dijo: he conquistado la muerte, he vencido a Satanás, tengo las llaves de la victoria, voy a resucitar. Y le predicó a los espíritus encarcelados, que estaban allí encarcelados, espíritus que llevaban ahí miles de años. El espíritu nunca muere. Es cuando único Jesucristo fue a predicarle a los espíritus. Cuando el Señor estuvo 3 días en el seno de Abraham, el Señor estuvo en espíritu en el seno de Abraham. Y al tercer día, ¿qué hizo el Señor? Resucitó de entre los muertos. Su espíritu volvió a reunificarse con su cuerpo. Y ahora el Señor tuvo un cuerpo glorificado. Jesucristo, después que resucitó, miren qué interesante. Cuando Jesús, antes de Jesús morir, era Dios, pero humanamente era hombre. Y dijo: tengo sed. Como humano tenía sed, sin embargo él era el agua de vida. ¿Qué combinación? Tuvo sueño y se quedó dormido en la barca. Como humano se quedó dormido en la barca, pero como Dios no necesita jamás dormir. Cuando Jesús resucita de los muertos, viene ahora, recibe un cuerpo glorificado. Y la Biblia dice que cuando nosotros resucitemos de los muertos, tendremos un cuerpo nuevo y seremos semejantes al Señor. Lo veremos a Él tal y como Él es. Así que, ¿cuál va a ser el cuerpo tuyo? Va a ser un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no envejece. ¿Quién sabe cómo vamos a hacer? Porque la Biblia nada más que nos da ese detalle, pero no nos da los demás detalles. Así que ¿cómo van a ser tus ojos? Si vas a ser una belleza, ¿cómo va a ser? Me imagino un cuerpo glorificado, vas a ser algo fuera de este mundo. Amén. Bien. Entonces el Señor le predicó desde el lado del paraíso, igual que Abraham le predicó al rico y le dijo: tienen a los profetas que les hablen. Y el rico: no, padre, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y toque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Así que había comunicación. Y Jesús tuvo también, cuando descendió al lado del paraíso, también pudo predicarle a esos espíritus que estaban en el otro lado. Así que ¿a dónde van los creyentes? Al paraíso. ¿A dónde van los incrédulos? A la otra parte, al lado, al sitio de tormento en el Hades. ¿A dónde fue Jesucristo? Al paraíso. ¿Dónde se encontraba el paraíso antes que Jesucristo muriera? Respuesta: se encontraba en el centro de la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Miren lo que dice la nota número 4 en sus citas bíblicas. La nota número 4 dice que a nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice que el Señor, subiendo a lo alto, y se llevó cautiva la cautividad. Jesucristo, cuando resucitó y cuando ascendió, se llevó el paraíso, fue trasladado. Hoy el paraíso no está donde dice que estaba aquí antes de que Jesús resucitara. Miren lo que dice: el paraíso estaba, miren lo que dice el versículo 9 en su nota número 4. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había ¿qué? ¿Había qué? Había descendido, ¿cuándo? Primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Dónde estaba el paraíso con el que se encontró con el ladrón? En las partes más bajas de la tierra.
en el seno de Abraham, donde había una división entre el lado de los creyentes y el lado de los incrédulos, allá fue Jesús, ahí estaba el paraíso. Pero ¿qué pasó? Después de su resurrección y de su ascensión, la única explicación lógica es lo que dice aquí. Dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el Señor trasladó el cielo, trasladó el paraíso. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque luego Pablo, ya después de Cristo haber resucitado, Pablo describe su experiencia en 2 de Corintios capítulo 12, que es el punto número 9. El punto número 9. El punto número 9 lo vamos a ver ahora. Pregunta número 6. ¿Dónde está el paraíso hoy en día? ¿Está? ¿Cómo lo sabemos? Que es en el tercer cielo. Miren su nota bíblica, ahí tienen el versículo. 2 de Corintios 12, 1 al 4. Pablo describe su experiencia. Dice que no le convenía gloriarse, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. La nota número 9, el pasaje, la cita número 9. Fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. De nuevo dice entre paréntesis, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. Tercer cielo, paraíso, el mismo lugar. ¿Dónde está el paraíso hoy en día? Está en el tercer cielo. El Señor lo trasladó. El Señor cuando resucitó y ascendió, primero bajó a las partes más bajas de la tierra. Luego que ascendió, dice que se lo llevó todo y subió más allá de los cielos para llenarlo todo. Así que entendemos que el Señor trasladó el sitio del paraíso. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, el día que yo me muera, voy a ir al cielo, no le damos todas las explicaciones a la gente, porque en realidad a donde vamos es al tercer cielo, que es también donde está el paraíso. Así que ¿dónde vas tú si eres un verdadero creyente y has recibido a Jesucristo y has sido lavado y perdonado y justificado y santificado? Si todo eso es tuyo, esas verdades son tuyas, ¿a dónde va uno cuando muere, cuando le toca ya partir de este mundo? Aquí lo vamos a ver. Vamos a la presencia del Señor, al cielo, al tercer cielo, que Pablo recibió revelación y nos los cuenta brevemente. Dios no nos satisface la picazón que tenemos en el oído de oír más cosas y de saber mucho. Nos da lo necesario. ¡Páquete! Confórmate con eso y espera lo que te va a venir, porque lo mejor está por venir, ¿verdad que sí? Bueno. No en balde decimos eso, que lo mejor está por venir, ¿verdad? Punto número 7, pregunta número 7. ¿A dónde va el alma y el espíritu de los cristianos cuando mueren hoy en día? En vista de lo que acabamos, de todo lo que hemos dicho, que el rico estaba consciente, que Lázaro estaba consciente, que Jesucristo fue al paraíso, que Pablo fue llevado a un lugar en el tercer cielo donde no le es permitido contar las cosas que él oyó allí. Entonces, ¿ustedes creen que después de la muerte hay inconsciencia o conciencia? Hay tremenda conciencia. Tremenda conciencia. ¿A dónde va el alma y el espíritu de los cristianos cuando mueren hoy en día? Pues vamos a ver, ahí tienen ¿cuántas citas? 1, 2, 3, 4 citas bíblicas. ¿Dónde están esas citas? La primera está en su hojita de versículos bíblicos. La primera cita es la número 7. Fue cuando Pablo dijo que si él se moría, que él no tenía miedo, que tenía ganas de morirse. ¿Por qué? Miren lo que dice.
versículo, aquí el punto número 7, la nota número 7. Filipenses 1, 21 al 24. Para mí el vivir es Cristo y el morir, bien. ¿Por qué? Aquí lo explica. Mas si el vivir aquí en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, estoy aquí que no sé cuál de las dos escoger. Si quedarme aquí es más bueno para la iglesia y para establecer el reino de Dios en la tierra y ganar más personas, no sé no sé cuál de las dos cosas quiero más. Es lo que Pablo está diciendo. Pero irse, miren lo que dice el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea que las dos cosas las anhelo, teniendo deseo de ¿qué? De partir y estar ¿con quién? Así que cuando uno parte, la razón que morir para Pablo era ganancia, era porque para Pablo morir era partir. Y al partir iba a estar ¿con quién? No dormido. Iba a estar con Jesucristo, lo cual es muchísimo mejor. Sin embargo, versículo 24, sabemos que se quedó años más. Dice, quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, filipenses y todos los demás creyentes que Pablo estaba tocando e impactando. Vamos a ver el segundo pasaje bíblico. ¿A dónde va el alma y el espíritu de los cristianos cuando mueren hoy en día? Decimos que a la presencia del Señor vieron la primera cita. La segunda cita se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 1 al 9, que es su nota número 8. Aquí Pablo explica lo que le pasa a una persona creyente cuando muere. Vamos a leerlo. 2 de Corintios 5:1. ¿Están ahí conmigo? Es la número 8. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este templo humano, se deshiciere, tenemos de Dios ¿qué cosa? Tenemos de Dios ¿qué cosa? Un edificio, una casa no hecha de manos. Así que si el tabernáculo humano se deshace y nos morimos, ¿qué tenemos preparado de Dios? Un edificio, una casa no hecha de manos. ¿Dónde? Eterna en los cielos. Y dice Pablo, versículo 2, y por esto también gemimos. Los cristianos gemimos porque todavía estamos en este cuerpo de muerte, teniendo que lidiar con el pecado. En nuestro espíritu gemimos. Pablo gemía, dice, por esto gemimos, porque deseamos ser revestidos de aquella nuestra ¿qué? ¿Qué dice? ¿Nuestra qué? Nuestra habitación celestial. Así que tú y yo vamos a tener una habitación. ¿De qué tipo? Esta que tenemos ahora es una habitación ¿qué? Terrenal. Un día tendremos una habitación celestial. Versículo 3. ¿Por qué gemimos? Porque deseamos ser hallados vestidos y no desnudos. Mientras que no tengamos nuestra habitación celestial, estamos aquí diciendo, estoy incompleto. ¿Qué es esto? ¿Qué me ha tocado vivir? Este cuerpo, es lo que decía Pablo, ay miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué ganas tengo de irme? Es lo que Pablo habla en Romanos 7. Pero miren lo que dice ahora, mis hermanos, para vean a dónde vamos, a dónde van los creyentes cuando mueren. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, ¿cuántos están en el tabernáculo de la carne hoy? Todos. Gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que, versículo 6, vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ¿qué? Así que mientras que estamos aquí, estamos ausentes del Señor. Y Pablo dice en el 7, andamos por fe, no por vista, versículo 8, pero confiamos y más, dígalo conmigo, y más, y más quisiéramos estar como ausentes del cuerpo. Así que cuando un cristiano se ausenta de este tabernáculo, se presenta delante de quién?
Cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes. ¿Qué dice? Presentes al Señor. Así que ¿a dónde va el creyente cuando muere? ¿A dónde va? Estamos contestando la pregunta, ¿a dónde va el alma y el espíritu de los cristianos? Ahora viene al tercer cielo. Quiero que vean la cuarta cita, que es Primera de Corintios, capítulo 15. Es la nota número 11 en sus citas bíblicas. Busquen la nota número 11. Y esa nota es Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Qué dice Pablo aquí? Dice que nos revela un misterio, una verdad por primera vez revelada. Acuérdense, cada vez que aparece la palabra misterio en el Nuevo Testamento es que Dios nos está revelando una verdad que era desconocida anterior. Un misterio es una verdad que Dios nos está revelando por primera vez. He aquí les digo un misterio. ¿Cuál era el misterio que Pablo nos iba a revelar por medio del Espíritu? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque hay algunos cristianos que mueren y hay otros, los que queden, la generación que quede cuando Jesucristo venga en el rapto. Esos no van a dormir, pero van a ser transformados. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Miren lo que dice, versículo 52. ¿En un qué? En un momento. ¿En un qué? En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Los muertos serán ¿qué? Resucitados incorruptibles. Y los que estén vivos, nosotros seremos transformados. Así que un día los creyentes, la generación de creyentes que estén vivos, que no hayan muerto, cuando Jesucristo nos llame con la trompeta, ahora vamos a estudiar Primera de Tesalonicenses. Dice que esos serán transformados, los otros serán resucitados. Así que la mayoría de los cristianos que han muerto en Cristo, están durmiendo en el Señor, van a ser resucitados. Los que estén vivos van a ser transformados. Así que los muertos resucitados, los vivos transformados. Quiere decir, síganme ahora, porque vamos a hablar un momentico de la resurrección. Si en este momento todos los cristianos están en el paraíso y el paraíso está en el tercer cielo y es donde vive Dios, allá están todos los creyentes. ¿Qué están haciendo allí? Usted enséñeme a mí porque yo no sé. La palabra no nos da detalles, pero créanme que lo que sea va a ser buenísimo. Buenísimo estar con el Señor, consolados, confortados, qué sé yo. Lo que se puede hacer, lo que Dios quiera que estemos haciendo en el paraíso. Bien. Quiere decir que las almas y los espíritus de todos los creyentes están con el Señor en el tercer cielo. De repente viene el Señor en el rapto. Los muertos son resucitados, los vivos son transformados. Lo que resucita no es el alma está en el paraíso. Lo que resucita es el cuerpo. Los cuerpos son, y la resurrección de los muertos, miren lo que dice el número 9. Esta es una buena definición. ¿Qué cosa es la resurrección de los muertos? Es cuando Dios reunifica el espíritu y el alma con el cuerpo de cada persona. Recibimos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Vamos a ser semejantes al Señor Jesucristo. Ahora, quiero que vayan conmigo a la nota número 10. La nota número 10, que es donde el Señor nos habla del rapto. Estamos aquí, todos estamos aquí. Es más, que usted y yo estamos viviendo por aquí en algún momento. Estamos en el 2019, ¿verdad? Antes que ocurra este evento. Los cristianos del primer siglo decían, nuestros seres queridos murieron. Todavía no tenían claro dónde estaban sus seres queridos.
Y Pablo aclara eso en este pasaje, mis hermanos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, es la nota número 10. Miren lo que le dice a los tesalonicenses. Les dice, hermanos, tampoco queremos ignorar. No quiero que ustedes ignoren. ¿Por qué no quería? Porque ellos eran ignorantes de esta verdad. No queremos que ustedes ignoren acerca de quiénes. ¿De los que qué? De los que duermen. Los cristianos no mueren, los cristianos están dormidos en el Señor. Para que ustedes no se entristezcan, esto se lo está escribiendo a cristianos que estaban vivos como nosotros aquí, que vivían en Tesalónica. Y allí estaban tristes porque habían hermanos en la fe que por distintas razones habían muerto. Y estaban tristes, angustiados. Y les dice, hermano, yo no quiero que ustedes sean ignorantes acerca de los que han muerto antes que ustedes, los que están durmiendo, para que ustedes no se entristezcan y como las personas que no tienen esperanza. Cualquier persona que ha perdido un ser querido antes de ser creyente sabe que cuando uno pierde un ser querido y no tenía a Cristo, es como que le arrancaran un pedazo de uno porque uno no tiene esperanza. Somos los cristianos los que tenemos esperanza de que vamos al cielo y vamos a estar con el Señor. Y las personas sin Cristo no tienen esperanza. Los únicos que tienen esperanza en esta vida son los que son genuinamente salvos, que tenemos las promesas de Dios. Las otras personas están existiendo, viven, respiran, caminan, hablan. Pero esperanza de la vida eterna, nada más que los que han sido redimidos y comprados por el Señor. Y dice, yo no quiero que ustedes se parezcan a las demás personas que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. No debemos de estar tristes acerca de nuestros hermanos que han muerto antes que nosotros. Miren por qué. Aquí Pablo desarrolla el pensamiento. Dice, porque, versículo 14, porque si tú y yo, le dice Pablo a los tesalonicenses, si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creemos eso? Los que estamos aquí lo creemos. Si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, miren lo que dice ahora. Así también que, ¿cuál es la palabrita? Así también, dígalo alto. Así también. Así que el Señor trae, no es que viene a buscar. El Señor trae a los que durmieron en Él. ¿Por qué? Porque están con Él. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. El Señor viene con las almas y el espíritu de los que están en el tercer cielo, en el paraíso, los que están allí descansando en el Señor, los que están con el Señor. Dice que cuando Jesús venga, las trae a los que durmieron en Él. No los viene a buscar, los trae. Los trae, ¿por qué? Porque cuando los muertos en Cristo vengan con el Señor va a levantar sus cuerpos de la tumba y los va a reunificar sus cuerpos con sus almas y sus espíritus, ahora con un cuerpo glorificado. La resurrección siempre tiene que ver con lo físico. Vamos a leer el pasaje para que ustedes vean. Dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Subrayen el traerá ese es tremendo traerá. La palabra es clara. Versículo 15, por lo cual, por esta razón, les decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, acuérdense, los muertos son resucitados, los vivos son transformados. Ahora Pablo le está hablando a los vivos. Le está contando de los muertos, pero le está hablando a los vivos. Le dice, nosotros, versículo 15, que vivimos, que habremos quedado hasta ese encuentro con Cristo. Nosotros los que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, léanlo. Dice que no precederemos. No nos vamos alante de los otros. No les vamos a tomar la delantera. Nosotros no precederemos a los que durmieron. No.
nos vamos a encontrar a la misma vez. Miren lo que dice el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, léalo, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Así que las almas que están en el paraíso, Jesús las trae. Se toca la trompeta, los muertos resucitarán. Dicho sea de paso, la resurrección, ya nosotros tuvimos un pequeño vistazo de la resurrección, porque la Biblia dice que cuando Jesús resucitó de los muertos, hubo santos que se levantaron de los muertos junto con él. Lo puede leer en Mateo 27, y se le aparecieron a la gente. Usted se imagina, Jesucristo resucita y usted tenía un ser querido que era de verdad un verdadero creyente, y se había muerto hace un año, hace 6 o hace 10, y de repente se apareció en la casa. El de allí se mueren del susto, se mueren de la alegría. Dice que se aparecieron cuerpos de santos. ¿Y a dónde se fueron? Cuando el Señor se fue, ya fue el primer paso del traslado del paraíso al cielo. Los muertos son resucitados. Los que están vivos cuando esto ocurra, cuando se toca la trompeta final, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, lo que resucita es el cuerpo. Se reunifica el cuerpo con las almas que el Señor trae con él, que están en el paraíso. ¿Me explico? ¿Me explico? Si usted no entiende, es que yo no lo he explicado bien. No es usted, soy yo. Por eso le pregunto, ¿me explico? Si no lo entienden, yo con mucho gusto volvemos a machacar esto, porque esto es importante. ¿Por qué? Porque los creyentes que murieron hace 100 años, hace 50, hace 5, hace 500 años, están con el Señor en el paraíso. Y el Señor los va a traer todas esas almas y va a reunificarlos. Y los cuerpos, ¿cómo el Señor va a rearmar esos cuerpos? El Señor es poderoso, los cuerpos van a resucitar. Dice, les digo un misterio. El misterio es que Dios va a hacer tremendo milagro. La resurrección de los muertos acuérdense que lo que queda de los muertos en algunos casos no es ni el polvo. En algunos casos no quedan ni los huesos. Pero Dios, que es todopoderoso, Dios va a volver a reunificar todos los cuerpos, y cada creyente va a recibir un cuerpo glorificado. Y dice que así nos encontraremos con el Señor y así estaremos para siempre. Así que ya a partir de este momento, mis hermanos, más nunca hay muerte, más nunca hay enfermedad, más nunca hay nada que nos separe del amor de Dios. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Quiero que lean conmigo un detallito acerca del juicio final. El juicio final, acuérdense, la Biblia habla de muchos juicios y no todos los juicios los podemos meter en un mismo lugar. Cuando Jesucristo regresa, dice que Él reúne a todas las naciones y las juzga aquí en la segunda venida. Que reúne a todas las naciones y las juzga. Ese es el juicio de las naciones. Los creyentes, dice en 2 de Corintios, que nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo. Ese es el juicio para los creyentes. El juicio final es el juicio nada más que para incrédulos. Los verdaderos creyentes no van a ser juzgados aquí.
Aquí van a ser juzgados nada más que los incrédulos. Y hay distintos grados de juicio. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a algunas ciudades? Le dijo, ay de ti, Corazín y Betsaida. Si en Sodoma se hubieran hecho las cosas que se han hecho en ti, se hubieran arrepentido mucho antes. Por lo tanto, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. ¿Por qué? Porque Corazín y Betsaida tuvieron un grado de luz, tuvieron al Hijo de Dios allí y lo rechazaron. Sodoma nunca tuvo al Hijo de Dios allí. Así que hay distintos grados de juicio en el juicio final. Hay distintos grados de castigo. Pero quiero que lean, ya con esto terminamos, el juicio final. Miren la última notica aquí en su listica de pasajes. Esta no es una cita bíblica, pero ahí hay un pequeño escrito, un par de párrafos o un par de oraciones acerca del juicio final. Miren lo que quiero que entiendan acerca de este juicio. Los que comparecerán, ¿están conmigo? Aquí al final. Los que comparecerán en este juicio, ¿quiénes son? Son los muertos de todos los tiempos. Como los redimidos, resucitarán 1000 años antes y habrán estado en gloria con Cristo durante el milenio. Los muertos que están aquí, de Apocalipsis 20, los muertos, pueden ser solamente los impíos pertenecientes a toda la historia humana, desde el principio hasta el establecimiento. Este juicio se le llama, vi un gran trono blanco, por eso se le llama el juicio del gran trono blanco, porque así lo describe el apóstol Juan. Vi un gran trono blanco en Apocalipsis 20. Se le llama el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Pues los muertos que están aquí pueden ser única y exclusivamente los impíos de toda la historia humana desde el principio hasta el establecimiento del gran trono blanco. Siendo que hay diferentes grados de castigo, los muertos serán juzgados según sus obras. Mateo 11, 20 al 24. El libro de la vida estará allí para responder a aquellos que deseen justificarse a base de sus obras. Van a haber personas, pero Señor, si yo tal cosa. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, apartados de mí, que nunca os conocí. Nunca los conoció. Así que el libro de la vida estará allí para responder a aquellos que deseen justificarse a base de sus obras. Con terrible angustia contemplarán allí en las páginas del libro de la vida donde sus nombres no aparecerán. Porque todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Por eso queremos que personas se salven. Por eso queremos, ¿verdad?, compartir a Jesucristo con otros. ¿Por qué? Porque queremos que los nombres de todos estén escritos en el libro de la vida. Amén. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que, bueno, ahí vamos a parar. Y todo esto está grabado y lo pueden visitar para volverlo a repasar. Y además de eso, yo con mucho gusto hoy, mañana, la pregunta que ustedes tengan la anotan, que la vamos a cubrir en algún momento. Terminamos hoy el mes de diciembre. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Vamos a estar aquí y esta noche tenemos tremenda comida. Rigoberto Álvarez nos ha preparado tremenda comida. Hay cerdo allí, pierna de cerdo asada o ahumada, con gris,
yuca, platanito. Así que hagan, si vinieron comidos, hagan un espacito y vamos a pasar para ahí. Jerry, ¿están listos? Bueno, pues vamos a darle gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por conocerte, Señor. Tú eres nuestro pan de vida. Tú eres el alimento de nuestra alma. Y, Señor, en esta noche nosotros decimos, líbrenos, Dios, de justificarnos por nuestras buenas obras. Señor, esta noche decimos que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre. Es solo tu sangre, Señor, la que nos redime, la que nos ha redimido. Gracias por el perdón, gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Señor, bendícenos en estos días, bendice a nuestra familia. Señor, atrae a nuestros hijos que te amen, Señor, que te sirvan, que te quieran, Señor. Quiero compartirles un versículo que Aurora me dio esta mañana para nuestros hijos y para nuestros nietos, mis hermanos. En Primera de Crónicas, capítulo 29, y me dijo, qué bueno fuera. Y estas son las palabras del rey David. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 9, dice que las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza, el poder, en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano es que te damos nosotros a ti. Y dice, a ver, David le pide a Dios por Salomón. Asimismo, dale a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Y, Señor, te pedimos por nuestros hijos, dale este corazón. Te pedimos como David, dale a nuestros hijos corazón perfecto, para que guarden tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y que hagan todo lo que tú has determinado que ellos hagan, Señor. Te lo pedimos esta noche. Gracias. Gracias por la comida que has provisto. Gracias por hermanos que han trabajado arduamente. Gracias por hermanos que están aquí, que han servido tremendamente esta pasada semana. Gracias por el programa de Navidad. Señor, te damos toda la gloria a ti y, Señor, humildemente le damos las gracias a hermanos que lo hicieron todo posible, los que cocinaron comida para tantos países, los que sirvieron a 800 y tantas personas que se sentaron a comer. Y esta noche, Señor, te damos gracias una vez más por Rigoberto, su esposa, su familia, que han preparado esta comida, Señor, y Gerardo y otros que han trabajado arduamente para servirnos a nosotros. Gracias por la comida. Bendice lo que vamos a tener, sobre todo la comunión, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, buenas noches.